Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que están viendo esta transmisión. Hoy, mayo 31 del año 2022. Se acabó este mes ya, mis hermanos. Se acabó, definitivamente. Cómo pasa rápido el tiempo. Quiero saludar a los hermanos presentes, a nuestro hermano y amigo Gabriel Pereira, allá en Buenos Aires, Argentina. También para César Arrúa, también allá en Argentina, en el área de Pinamar, ¿cierto? Hágame así para confirmar. Perfecto, muy bien. Tenemos a Aníbal Quintana y también para doña Carmencita. Un abrazo para todos los hermanos también que están viendo la transmisión. Se me fue la señal del Facebook, no puedo verlos quiénes son los que están conectados, pero me imagino que estarán ahí conectados Vanessa Rossi, Dani Mejías, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, mis hermanos queridos, espero que hayan traído sus Biblias. Es muy importante, no pueden ir a un estudio sin la palabra. Muy importante. Esta la tienen que llevar así, pero como cuando llevan el celular, que se van para la esquina, se van a tomar un descanso y vea, llévese su Biblia, medite en la palabra, escuche la voz de Dios cuando usted esté leyendo. Usted quiere escuchar la voz de Dios de una manera más alta, audible así, pero bien alto. Póngase a leer las escrituras en voz alta. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice que Dios, habiendo hablado a nuestros padres en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, en este tiempo nos habla por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Toda la revelación está allá en 66 libros que conforman el canon de las Sagradas Escrituras, escrito por más de 40 autores en distintos tiempos. Muchos de ellos ni siquiera se conocieron, mas sin embargo todo cuadra de una manera hermenéutica, armoniosa, sincronizado. No, Dios mío, esto es perfecto. Y parecería como que hay ciertas cosas como que se contradicen. Nuestro hermano Edgar había dicho una gran verdad, lo dijo en esta semana. No es que la Biblia se contradice. No. Es más, la Biblia se responde con la Biblia misma. El tema es que hay ciertas traducciones, obviamente, pues que cambian de alguna u otra manera o de una manera indirecta el sentido semántico, ¿no? Pero si nosotros venimos estudiando las escrituras de manera sistemática, vamos a entender muchas cosas que pues son una gran verdad. Ejemplo, la seguridad de la salvación. Ejemplo, doctrinas esenciales. Por ejemplo, tenemos la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Creemos en un Dios trino, coexistentes, cosustanciales, o sea que son de la misma sustancia, que son existentes desde la eternidad. No es que primero vino el Padre y después vino el Hijo y recién el Hijo apareció cuando nació de María. Y cuidado, eso, bueno, eso ya lo hemos tocado en estos estudios. Así que, mis hermanos, ¿qué le parece? Previo a la lectura, vamos a dar una pequeña oración. Mi hermano Gabriel, ¿te parece si nos ayudas con la oración de esta noche? Bienvenido. Sí, claro. Buenas noches, mis hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Vamos a hablar con nuestro Señor. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que estamos apartando para poder escudriñar, para poder estudiar, para poder comprender, Señor, tu palabra. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de poder estar en esta hora con mis hermanos, por este privilegio, Señor, de poder estar estudiando tu palabra, Padre. Te doy gracias por la vida de nuestro hermano David. Te pido, Señor, que él lo estés iluminando para que él pueda expresar, Señor, lo que tienes para nosotros. Te pedimos también que podamos atesorarlo en nuestro corazón para después ponerlo por práctica, Señor. Te doy gracias por todas las bendiciones recibidas. Te doy gracias, Señor, por este hermoso estudio y estamos expectantes, Señor, para poder seguir aprendiendo de ti. Te damos gracias, Señor, en todo y por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Dios bendiga a nuestro hermano Víctor Macei, ya se acaba de unir al equipo. Ahora sí estamos ya completos, ya estamos para hacer un partido maravilloso. Mi hermano Víctor Macei, usted tiene la versión Reina Valera del año 60, ¿cierto? Si tiene el año 59 no hay ningún problema. ¿Qué le parece Romanos capítulo 7? Lo invito a leer
Por favor, las personas que están viendo la transmisión, ustedes lo van a ver en pantalla. No lo pongo en pantalla aquí con nosotros, entre hermanos aquí, porque obviamente se supone que a estas alturas del partido ya tenemos que traer nuestras Biblias. Así que mis hermanos, por favor. Bueno, mi hermano Víctor Macei, bienvenido. Romanos capítulo 7. Perfecto, un cordial saludo a todos, qué alegría, es un placer y gracias a Dios por la oportunidad. Dice Romanos 7 desde el versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén, amén, gloria a Dios. Mis hermanos, qué interesante esa introducción. Solamente leyendo nomás así de corrido, ya nosotros vamos viendo de qué vamos a tratar en este día.
Así que mis hermanos, abrochen sus cinturones por favor, que hoy vamos a tratar este tema lindísimo. Empezamos con el versículo 1, pero previo al versículo 1 quiero hacer una introducción. En muchos sentidos, este capítulo funciona como Génesis 3, pues muestra la atracción a la rebelión, aún para aquellos que están familiarizados con Dios. Sí, mis hermanos, correcto. El conocimiento no puede liberar a la humanidad pecadora, sino solo la gracia de Dios. Solamente un corazón regenerado puede ser libre, totalmente contrario a lo que aseguran algunos de que la gracia no es suficiente y por eso el hombre debe darle una ayudita, una mano amiga a Dios. Vamos a ayudarle a Dios porque pobrecito, Dios está muy ocupado haciendo otras creaciones, trayendo al mundo a otras personas, está muy ocupado. Hay que ayudarlo a Dios para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Así no es, mis hermanos queridos. Entonces, habiendo hecho esta introducción, ahora sí vamos a empezar por el versículo 1. Permítame que se lo ponga en pantalla. ¿Acaso ignoráis? Permítame un segundo. Ahí está el versículo. Muy bien. Versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Mis hermanos, cuando el texto menciona, pues hablo con los que conocen la ley, esto podría referirse a los creyentes judíos solamente. Al conflicto entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles en la iglesia de Roma. La ley, en un sentido general, como relativa a toda la humanidad o a los nuevos creyentes gentiles involucrados en aprender su nueva fe o catecismo de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Cuando el texto menciona la ley, este es el enfoque principal de nuestro hermano amigo Pablo aquí. Sin embargo, el apóstol usaba el término en varios sentidos diferentes. Ya vamos a ver cómo. Parece que la discusión de Pablo fue incitada por lo que dice el capítulo 6, versículo 14, ya que su presentación es paralela a la estructura del capítulo 6. La Reina Valera del año 1960 y la Reina Valera del año 1995 dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Otras versiones dice que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. El término kuieu significa literalmente enseñorearse de. La ley mosaica era tanto una gran bendición como una horrible maldición. Salmos capítulo 19 para corroborar. Salmos 119, Gálatas 3:13, Efesios 2:15 y Colosenses 2:14 para corroborar. Con la muerte física cesan, mi hermano, ¿qué cesan? César Arrúa, no. Con la muerte física cesan, o sea, se termina las obligaciones a la ley. Esta es la misma metáfora usada en el capítulo 6 concerniente a la muerte del creyente al pecado. Versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Nótense que ahí hay una expresión cuando dice porque la mujer casada está sujeta. Ahí hay una expresión en el original griego que es hupandros, que significa sujeta a marido o casada. Cuando el texto menciona porque la mujer casada, esta es la principal ilustración de Pablo en estos versículos, pues en el capítulo 6 él escogió el ejemplo de la muerte para enseñorear que esto concluye con las obligaciones del esclavo. Él enseña de manera clara y específica. En este otro caso, el enfoque es el matrimonio. Pero ojo con esto aquí, mis hermanos, ya que la ilustración
se invierte, porque es el esposo el que muere para que la viuda pueda volverse a casar, mientras que en la analogía de Pablo es el creyente el que muere y por lo tanto está vivo para Dios. Cuando el texto menciona que ella queda libre, este es el mismo verbo que Pablo utiliza en el capítulo 6, versículo 6, y significa hacer inoperable, inutilizar o deshacerse de algo. En el versículo 6 del capítulo 6 está en un aoristo pasivo, pero aquí es un pasivo perfecto que se puede traducir: ha sido liberada y continúa siendo liberada. De allí que te diga que es un perfecto, ya que es una acción que continúa sucediendo o permanece. Versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Cuando el texto menciona que será llamada adúltera, este comentario del apóstol Pablo está relacionado a la discusión de los judíos entre la escuela rabínica de Shammai y la de Hillel sobre el pasaje de Deuteronomio capítulo 24, versículo del 1 al 4, particularmente sobre alguna cosa indecente. La escuela de Hillel era el grupo liberal que permitía el divorcio por cualquier razón. La escuela de Shammai era el grupo conservador que permitía el divorcio por adulterio o por algún otro pecado de índole sexual. Y aún más, el del Rabí Akiva presentaba el extremo opuesto, más inferior. Mateo capítulo 5 versículo 32 lo corrobora, y también Mateo 19:9. Ahora, noten, mis hermanos, que Jesús fue más estricto sobre este asunto en el mismo Shammai, ya que ellos se hubieran negado a aceptarlo, porque el límite superior al que habría llevado hubiera sido el de limitar la causa del divorcio a alguna cosa como que vergonzosa. Pero bueno, ese es otro tema. Pero para corroborar, Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Seguimos con el versículo 4. Mis hermanos, si estamos viendo la transmisión, alguien por ahí dijo que estamos al aire, ¿estamos bien? Todo perfecto. Ok, muy bien. Seguimos. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Lo voy a repetir una vez más. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cuando el texto menciona así también vosotros habéis muerto, este es el principal enfoque de este párrafo y se relaciona con la analogía del capítulo 6, de que los cristianos deben morir al pecado, así como Cristo lo hizo. Los creyentes somos nueva criatura en Cristo Jesús, en esta nueva era del Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, para corroborar. Cuando el texto menciona mediante el cuerpo de Cristo, aquí no se está refiriendo al concepto teológico de la iglesia como el cuerpo de Cristo, sino al cuerpo físico de Cristo, como dice en el capítulo 6, versículo del 3 al 11, donde cuando Cristo murió, los creyentes al identificarse por medio del bautismo mueren con Él. Me siento identificado en el bautismo con la muerte de mi Señor Jesús. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 para corroborar, y Primera de Corintios 12, 27. Su muerte fue la muerte de los creyentes, así que su vida resucitada, mis hermanos, escuche bien lo que voy a decir, nos liberó para servir a Dios y a los demás. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15 para corroborar, y Gálatas 2:20, ustedes recordarán el texto por excelencia: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bendito sea el Señor.
Un saludo para Irma Martínez, ante todo. Seguimos, mis hermanos. Cuando el texto menciona a fin de que llevemos fruto para Dios, esto es también paralelo al capítulo 6, versículo 22. Pues los creyentes somos ahora libres. Una vez más lo voy a decir. Los creyentes somos libres en Cristo para unirnos a Cristo. Esta es la analogía del matrimonio continuada. Así como Cristo murió por los creyentes, ahora ellos deben morir al pecado. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 13 y 14 para corroborar, y Gálatas 2:2. Así como Cristo Jesús nuestro Señor fue resucitado, ellos también son ahora resucitados para una nueva vida espiritual de servicio a Dios. Romanos capítulo 6 versículo 22 para corroborar. Versículo 5. Porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros llevamos frutos para muerte en el pasado? ¿Cuántas veces nosotros blasfemábamos contra Dios? Menos mal no estamos en los tiempos que nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, porque si hubiéramos blasfemado hubiéramos blasfemado tranquilamente contra el Espíritu Santo. Y la Escritura dice que todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Damos gracias a Dios que el Señor no está físicamente aquí en la tierra con nosotros, porque si no, hace rato personas que no hubieran conocido a Cristo hubieran blasfemado, como lo hacen todos los días. Todos los días hay mucha gente que cree que tiene poderes místicos, mágicos, maravillosos. Basan su teología en 5 textos bíblicos de una manera torcida. Hechos 1:8 y recibiréis poder. Joel 2:28, porque vuestros jóvenes soñarán sueños y vuestros ancianos visiones, etcétera, etcétera. Marcos 16:17, bueno, ya ustedes conocen los textos. Damos gracias a Dios que no estamos en los tiempos donde está nuestro Señor caminando con los apóstoles, porque hubiéramos blasfemado tranquilamente contra el Espíritu Santo. No hubiéramos tenido esperanza de nada. Así que seguimos, mis hermanos queridos. La versión Reina Valera del año 1960 y la LBA dice, porque mientras estamos en la carne. La Nueva Versión Internacional dice, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba. Mis hermanos, es un contraste del versículo 4, pues narra la experiencia de un creyente, como lo hace también el versículo 6. El versículo 5 describe el fruto de la vida sin el poder de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo del 18 al 24. La ley muestra a los creyentes su pecado, pero no puede darles el poder para vencerlos. Una vez más lo voy a corroborar. La ley muestra a los creyentes, nos muestra el pecado, nos muestra nuestra incapacidad de poder cumplirla, nos muestra nuestra naturaleza caída, depravada, chueca, pecaminosa, pero la ley no puede darnos el poder para vencerlo. No puede dar el poder para vencer nuestros pecados. Solamente nos muestra. Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 25 para corroborar. En contexto, esto se refiere a la naturaleza pecadora heredada por Adán. Pablo usa el término sarx, S-A-R-X, sarx, de 2 maneras diferentes. La naturaleza de pecado, es decir, el viejo hombre, y el cuerpo físico. Aquí está en sentido negativo. La carne o cuerpo o sarx, también es soma, S-O-M-A. No son malos en sí, pero ellos, como la mente, o sea, nous, son el campo de batalla, el lugar de confrontación entre las fuerzas del mal de esta era y el Espíritu Santo. Pablo usa estos términos de una manera consistente con la Septuaginta y no con la literatura griega. Cuando el texto menciona que eran por la ley, este aspecto de la naturaleza humana rebelde que reacciona agresivamente ante cualquier restricción se ve claramente en Génesis capítulo 3 y en todos, y escúcheme bien, y en todos los seres humanos. La ley, mis hermanos, pone límites. Y estos límites son para protección de la humanidad.
Pero los seres humanos la ven como cadenas y como límites. El espíritu pecador independiente es estimulado por la ley de Dios. Pero el problema no son los límites, sino la autonomía humana y la voluntad egoísta. Y esto lo voy a decir con respeto, la idolatría al show. Imagínense que ustedes están en un lugar donde hay una carretera, ¿no, verdad? Y van en su carro y está una persona parado al final de la carretera y está una baranda y le dice: prohibido, no pases. Pero el ser humano en su naturaleza caída, depravada, achueca, pecaminosa, rebelde, egocéntrica, autosuficiente, entre comillas, que todo lo quiere resolver sin Dios. ¿Y yo por qué le tengo que hacer caso? No, yo voy a cruzar. ¡Pum! No cruces. Y cruza la baranda y se van barranco abajo. Pregunto yo, ¿la advertencia era buena o era mala? La advertencia era buena. ¿Cuál fue el problema? La naturaleza de la persona que hizo caso omiso a eso, pensando: ¿y por qué me va a restringir? Ahí viene Génesis 3. Ahí tenemos la naturaleza del ser humano. Si alguien cree que se puede parar solo de esa muerte espiritual, tiene que regresar a Génesis 3 para ver qué exactamente se murió cuando Dios le dijo: de todo huerto comerás, pero no de ahí, no de ese fruto. Perdón, no, de todo fruto comerás, pero no de ese fruto. Específicamente, no es que el fruto tenía un poder mágico, místico, maravilloso, sino que estaba viendo la obediencia y la desobediencia. Y el ser humano, en su naturaleza, pues tenía la capacidad en aquel entonces de escoger: bueno, ¿será que como o no como? Uy, ya me imagino Eva, ¿no? Esto es un comentario personal mío, aparte mío. Uy, Dios mío, pero ese fruto se ve delicioso. Y si la serpiente me habló y yo comiendo el fruto, capaz que vuelo. Hasta el día de hoy tenemos gente que sigue escuchando a la serpiente, siguen escuchando a espíritus engañadores, siguen con ese comezón de oír, pensando que calentando las bancas los domingos en las iglesias y escuchando al pseudo pastor, pseudo apóstol, pseudo doctor, pseudo profeta, que le da esa palabra fresca, la nueva rema y todas esas cosas que ustedes ya saben, creen que calentando las bancas van a recibir bendición, como que Dios está obligado a pasar lista, es decir, a ver, ahí está César Arrúa, ahí está sentado ya. Pero está distraído, no me importa, pero ya está calentando la banca, no me importa, por lo menos vino acá a la iglesia, ¿no? Ahí está Gabriel Pereira, no me importa, ya está aquí, no importa, yo estoy obligado a bendecirlo. Así no es, mis hermanos. Uno va a la iglesia porque obviamente tiene ese querer como hacer, tiene el deseo que ha sido puesto en nuestros corazones por Dios para poder escuchar su palabra, sus mandamientos, sus atributos, conocerlo a Él. ¿Por qué venimos nosotros a este mundo? Bueno, realmente toda la Biblia no se trata de nosotros. La Biblia es cristocéntrica, todo gira en torno a Cristo Jesús y no es antropocéntrica, no gira en torno al hombre, a la gloria del hombre, gira en torno a Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso no vengan, por favor, con esas preguntas de que ¿y por qué Dios no creó seres en el planeta Saturno? Mis hermanos, no se trata del hombre, se trata de Dios. Así que seguimos. La ley pone límites y estos límites son para la protección de la humanidad. Pero los humanos la ven como cadenas y límites. El espíritu pecador independiente es estimulado por la ley de Dios. Pero el problema no son los límites, lo había mencionado, sino la autonomía humana y la voluntad egoísta, el yo. Versículo 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley. Esperen un ratito. ¿Qué? ¿Ya no tenemos ley? No, espere. Pero ahora estamos libres de la ley. No significa que no exista ley, que ya no hay ley. La ley sigue. Espérense. Vamos haciendo la exégesis. Sigamos leyendo. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando el texto menciona, pero ahora fuimos de nuevo, es importante notar
los paralelismos entre los versículos 5 y 6 y al mismo tiempo su relación a lo que sigue, ya que el versículo 5 describe la experiencia precristiana y tiene su paralelo más adelante. El versículo 6 describe la vida presente de fe bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Cuando el texto menciona estamos libres, mis hermanos, este es un aoristo pasivo indicativo y es un contraste con el imperfecto medio indicativo del versículo 5. Los creyentes habían sido continuamente llevados por el pecado según la ley, pero ahora ellos han sido liberados por el Espíritu a través de las buenas nuevas del Evangelio. Esta misma palabra se usa al referirse a la mujer cuyo esposo muere en el versículo 2. Cuando el texto menciona por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, este es un participio aoristo activo seguido por un indicativo imperfecto pasivo. Pues Dios libera a los creyentes a través de la muerte de Cristo Jesús, de la maldición del Antiguo Testamento y de sí mismos y su naturaleza pecaminosa. Los creyentes habían estado sujetos por su rebelión en contra de la voluntad revelada de Dios, por su naturaleza pecaminosa, por su naturaleza caída, por su pecado personal y por la tentación sobrenatural. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3 para corroborar. Cuando el texto menciona nuevo viejo, esta nueva manera espiritual parece referirse al nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34 para corroborar. Y Ezequiel capítulo 36, versículo 22 y 32 para corroborar. Perdón, 22 al 32 para corroborar. El término griego para nuevo es kainos, con K, kainos y kainot o kainot. Y es usado por Pablo para la novedad de vida. La novedad del espíritu, el nuevo pacto, la nueva creación del nuevo hombre. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 para corroborar. Gálatas 6:15, Efesios 2:15, Efesios 4:24, Primera de Corintios 11:2 y Segunda de Corintios 3:6. El término viejo aplicado aquí a la ley de Moisés, la ley dada a Moisés, ya sé, tengo que especificarlo para que no me acusen y no vengan, pues, ya ustedes saben, ¿no? Personas muy legalistas, judaizantes, que dicen, no, que eso, bueno. El término viejo aplicado a la ley que fue dada a Moisés en el Sinaí significaba totalmente desgastada, literalmente caduca. Pablo está contrastando el viejo pacto y el nuevo pacto, así como lo hace también el autor de Hebreos capítulo 8 versículo 7 y Hebreos 8:13. La versión de Reina Valera del año 1960 y la 1995 dice: de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. La LBA dice: de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu. Y la nueva versión internacional dice: a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu Santo. Lo voy a repetir de la nueva versión internacional. A fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu. Mis hermanos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de el poder que te da el Espíritu Santo? Mi hermano César Arrúa. Opción 1, un poder para doblar cucharas con la mente. Opción 2, un poder para predicar la palabra de Dios con esa dunamis, sin miedo, sin temor a que te apedreen. ¿Qué opción usted escoge? Opción 2. Excelente. Totalmente. Así mismo, el poder que nos da el Espíritu Santo es para predicar la palabra de Dios. El Espíritu Santo, entre otras cosas, nos convence de pecado, nos lleva a toda verdad. ¿Cómo nos lleva a toda verdad? Nos va a hablar de Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces nos va a llevar siempre a Cristo, siempre va a apuntar a Cristo, va a estar siempre hablando de Cristo, va a hacer exégesis, nos va a ayudar a hacer exégesis usando las reglas de la hermenéutica con todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que hablan de quién, no del hombre,
sino de Cristo. Seguimos. Es incierto si aquí se está refiriendo al espíritu humano regenerado o al Espíritu Santo. Literalmente dice en novedad de espíritu. Como vieron, la mayoría de las traducciones escriben espíritus con mayúscula, lo cual significa Espíritu Santo cuando hablan con la E. Por eso es importante que cuando ustedes estén hablando o conversando con los amigos, chateando, compartiendo un mensaje y ustedes mencionan la palabra espíritu, por favor, especifiquen si es espíritu con E minúscula o espíritu con E mayúscula. Y ya a estas alturas del partido no podemos decir Dios con D minúscula, porque si decimos un Dios con D minúscula, nos estamos refiriendo al Dios que se han creado los judaizantes, los que le llaman Yeshua HaMashiach, o a Buda, o a Mahatma Gandhi, Daniel Aviv, y todos estos ídolos que el ser humano tiene por costumbre idolatrar. El término espíritu con minúscula podría referirse al espíritu humano regenerado y energetizado. De ahí viene la palabra energeo, una palabra en el original griego. Por el espíritu, que debe ser lo más acertado, pues el espíritu humano, el que es activado. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11 para corroborar, y también Primera de Corintios 4:21. En los escritos de nuestro hermano Pablo, carne y espíritu son con frecuencia contrastados como dos maneras distintas de pensar y vivir. Gálatas capítulo 3, versículo 3 para corroborar, Gálatas 5:16 y Gálatas 5:17. La vida física sin Dios, mis hermanos, es carne. Y todos sabemos que la carne produce ¿qué? Un saludo para Marta Rosper y también para Juana Razuk. La carne solo produce más carne. Sencillo. No puede existir tal cosa como que estoy siendo regenerado, estoy hablando en lenguas, tengo el poder y todas estas cosas místicas, mágicas, maravillosas, sin ser cristiano, sin haber nacido de nuevo. No existe tal cosa como que tengo la llenura del Espíritu Santo, pero ni siquiera has nacido de nuevo, ni siquiera eres cristiano. Para las personas pues que les encantan el misticismo y el carismatismo, pues, o sea, si tenemos esa mentalidad de torcer las escrituras, bueno, yo entiendo que hay personas que pueden empezar desde abajo, entonces, yo entiendo, tenemos que ayudarlos, tenemos que apoyarlos, tenemos que orar por ellos. Si podemos sentarnos a tomar un café para decirle, mira, no existe tal cosa como el bautismo en fuego. Sí, fuego va a haber, pero para los rebeldes, para los que nunca serán cristianos, para los que nunca van a ser regenerados. Claro, si tenemos la oportunidad de sentarnos con ellos a tomar un café, vea, por amor al Padre y por amor al prójimo, tenemos que hacerlo. Gástense un tiempito. Mateo 22, del 36 al 40, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento es similar, amar al prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas. No puede existir una persona que diga Yeshua HaMashiach, Alejen, y que supuestamente ama al prójimo, ¿no, verdad? No existe eso, mis hermanos. No existe. Nadie que pueda tener ese sentimiento. Yo soy lleno del Espíritu Santo, pero por otro lado le da mala vida a su esposa. Por otro lado le da mala vida a sus padres. Por otro lado le da mala vida a sus vecinos. Hace bulla, saca el parlante en pleno día de feriado, saca el parlante. ¿Usted cree que al vecino le importa la música que usted escucha? Por favor, debemos ser consistentes. Seguimos, mis hermanos. La vida física sin Dios es carne, pero la vida con Dios es espíritu. El Espíritu Santo habitando en la vida del creyente lo transforma en una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que a partir de aquí, Pablo expresa una realidad humana. Todos los seres humanos, tanto salvos como perdidos, han experimentado la tensión entre el bien y el mal en su mundo, en sus corazones y en sus mentes. Entonces, ¿cómo quería Pablo que se entendiera este pasaje?
Algunos ven como si Pablo se estuviera enfocando en todos los seres humanos y por lo tanto ven la experiencia de Pablo como un paradigma. Esta interpretación es llamada la teoría autobiográfica. Ahí si quieren anótenla para que después lo investiguen. Dios bendiga a mi hermano, amigo y pastor Dani Acevedo allá en Lima, Perú. Un abrazo grande a la distancia, mis hermanos de Perú. Pablo usa el yo en un sentido impersonal. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 13. Este uso de un yo no personal puede también documentarse de los rabinos judíos. Este pasaje podría también referirse a la transición de la humanidad, que la humanidad pasa de la inocencia a la convicción y luego a la salvación. Esta es la teoría representativa. Pero otros han visto estos versículos como relacionados con una terrible lucha de un creyente con la naturaleza humana pecadora. Ahora fíjense en el grito salido del corazón del versículo 24, que expresa esta tensión interior. Pero vamos a mirar la gramática, pues los tiempos del verbo aoristo e imperfecto dominan los versículos del 7 al 13, mientras que los tiempos de los verbos presente perfecto dominan los versículos del 14 al 25. Esto parece dar crédito a la teoría autobiográfica, que dice que Pablo está describiendo su propia experiencia de pasar de la inocencia a la convicción, a la justificación y el camino lleno de tensión de una santificación progresiva. Es también posible que ambos puntos de vista sean verdad. En los versículos del 7 al 13 y sobre todo en el versículo 25, Pablo está hablando autobiográficamente, mientras que en los versículos del 14 al 25 está hablando de su experiencia de lucha interna con el pecado, como representante de toda la humanidad redimida. Sin embargo, recuerden, mis hermanos, que este pasaje entero debe verse a la luz de Pablo como un judío comprometido con su religión antes de su regeneración. La experiencia de Pablo era única de él. La ley es buena, mis hermanos, es de Dios y sirvió y continúa sirviendo al propósito de Dios. No puede traer paz ni salvación. Y como la cita de James Stewart en su libro Un hombre en Cristo, muestra el pensamiento y la escritura paradójica de Pablo. Aquí va, lo voy a leer, lo voy a citar textualmente. Tú esperarías naturalmente de un hombre que se ha dado a la tarea de construir un sistema de pensamiento y doctrina que fijara tan rígidamente como fuera posible el significado de los términos que empleara. Tú esperarías que determinara con precisión la fraseología de sus ideas principales. Tú demandarías que una palabra, una vez usada por el escritor en un sentido particular, siguiera teniendo el mismo sentido de ahí en adelante. Pero al buscar estas cosas en Pablo es salir decepcionado. Mucho de su fraseología es fluida, no rígida. La ley es santa, él escribe. Me deleito en la ley de Dios, en el hombre interior. Pero es claramente otro aspecto de nomos. Nomos es la palabra ley en el original griego, que le hace decir en otra parte, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Esto lo dice en la página 26 para corroborar. Ahora yo pregunto, ¿está Pablo refiriéndose a una persona salva o a una persona que no es salva? Ahí se las dejo, mis hermanos. Que era una persona, era la interpretación de los padres de la iglesia primitiva que hablaban griego. Que era una persona salva. Esta era la interpretación de Agustín, Calvino y la tradición de la Reforma. Las siguientes frases apoyan este punto de vista. Primero, sabemos que la ley es espiritual, versículo 14. Segundo, apruebo que la ley es buena, versículo 16. Tercero, no hago el bien que quiero, versículo 19, para corroborar. Entre más el creyente trata de forzarse a ser como Cristo, más experimentará su propia naturaleza pecaminosa.
esta paradoja encaja bien en este contexto y la personalidad de Pablo y en todo caso de la mayoría de los creyentes. Mis hermanos, hay una frase de uno de los hermanos que ya fallecieron, padres de la iglesia, conocido como padres de la iglesia, que dice que todo lo malo que tú, mi hermano Gabriel Pereira, mi hermano Víctor Macé, todo lo malo que ustedes vean en mí es mi naturaleza pecaminosa. Y todo lo bueno que ustedes lleguen a ver es la consecuencia de Cristo Jesús morando en mi vida. Sea bendito su nombre. Y todo lo malo, la naturaleza pecaminosa. Ojo con eso. Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. La palabra ley ahí en el original griego es nomos. Específicamente está hablando de ley dada a Moisés en los principios. Cuando el texto menciona ¿qué diremos pues? Pablo está retornando a su uso de la diatriba. Cuando el texto menciona la ley es pecado, una de las paradojas de la revelación es que Dios usa la santidad y bondad de la ley como un espejo para revelar el pecado de la raza humana y así poder traer a la humanidad pecadora a un lugar de arrepentimiento y fe. Gálatas capítulo 3 para corroborar. También es sorprendente que la ley continúa funcionando en santificación, pero ojo, no en justificación. Usted no va a ser justificado por las obras de la ley. ¿Quién justifica, mi hermano Víctor Macei? ¿La ley? Opción 1. Opción 2. Cristo Jesús. Opción 2. Cristo Jesús. ¿Cómo corroboramos? Pues Romanos capítulo 3 versículo 20 y Romanos capítulo 3 versículo 28 dice que ninguno de nosotros se va a parar frente al Rey, justo, juez, soberano y va a decir yo guardé el sábado, yo me merezco ser salvo. Vea, pa' la paila directo. No puede. No hay de dónde. No hay de dónde. El que justifica es Dios, no la ley. La ley nos hace ver, Dios mío, qué pecador que soy. Y yo que me creía la última Coca-Cola del desierto. Y yo que me creía más santo que Agustín de Hipona. Y yo que me creía, ay Dios mío, he estado equivocado. Pero ¿quién es el único que lo va a convencer de pecado? ¿El libre albedrío? El Espíritu Santo. Por eso es que hay gente que cruza la ley. Y vemos toda esta gente rebelde, que parecería que no tiene ni ley ni Dios en su vida. Y entran a una escuela de niños. Por ejemplo, lo que pasó ahora en Texas, en la semana pasada. Con rifles. Armados hasta los dientes. Cayeron 19 niños menores de edad, niños y 2 maestras. 19 niños. Quitaron las Biblias de las escuelas. Imagínense, estamos en una nación que solamente le espera juicio. No hay, les prohíben a los menores de edad tener acceso a bebidas alcohólicas. Pero ¿tienen acceso a rifles? M46, AK-16. ¿Qué pasa con esta nación? Pero ya eso es otro tema, no quiero entrar en detalle. Hay gente que actúa así. Parecería que no tiene ni Dios y ni ley. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano? El Espíritu Santo nos convence de pecado. Entonces, mira, aquí está la ley. Dime tú ¿has cumplido? Ya en el primero, muchos se van de boca al piso. En el primer mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón. En el primero. En el segundo, ni que se diga el segundo. No llegan ni al cuarto.
sobre todo la secta de los adventistas del séptimo día, raíces hebreas y todos los judaizantes, que dicen que guardan el sábado. Mentira. Mentira, mis hermanos. Creyendo que pueden convencer a los demás de que guardan el sábado, ya mintieron. Y el libro de Santiago dice que si tú fallas en una ley, te haces reo y te haces culpable de todas las demás. Solo en una. Imagínense. Entonces, la ley no nos salva. Al contrario, Pablo está diciendo que la ley es agradable, buena, perfecta. Lo está corroborando, perdón. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿cómo tú vas a saber, mi hermano César Arrúa, de que no se puede robar? Pues por la ley. ¿Cómo va a saber mi hermano Gabriel Pereira de que no puede matar? Pues por la ley. ¿Se dan cuenta? Que la ley no nos salva, la ley, pero nos refleja la miseria humana de esta naturaleza caída. Es el ayo, el espejo en donde dice, mira, no. ¿Sabes qué? Merecemos el infierno. Es que yo soy hijo del rey y que yo merezco todo y que por eso es que el infierno, mis hermanos, el infierno. Literalmente el lago de fuego y azufre que arde por la eternidad. Eso es lo que merecemos. Sin embargo, Dios en su misericordia ha decidido escogernos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Y no es que ya no haya ley. Nos muestra la ley y decimos, ¿sabes qué? No podemos cumplirla. Nos sentimos miserables. El Espíritu Santo en ese momento nos convence de pecado. Dice, no puedes. Pero como somos nueva criatura, permanecemos en Cristo Jesús. Dios pone el querer como el hacer. Estamos siendo santificados día a día. Hemos sido regenerados y caminamos y seguimos caminando hasta el día de la redención. Cuando venga el Señor y nos dé nuestros cuerpos glorificados. Hasta ese día, mi hermano, nosotros seguiremos batallando porque me acordé del séptimo mandamiento. Y muchos ni se acordarán cuál es el séptimo. Uy, Dios mío, me acordé del noveno. Ay, Dios mío, me acordé. Por eso es que a veces yo me pongo a ver esas conversaciones. Es estéril. Es inútil que usted intente predicarle a un judaizante, mis hermanos. Claro, tenemos que hacerlo. Pero el mismo Pablo dijo, mira, no pierdas tiempo en esas vanas discusiones, fábulas judaizantes, intentando hablar de que no, que yo nací no sé, allá en Chile, o yo nací en Ecuador, en Guayaquil, Ecuador. ¿Usted cree que yo soy judío étnico por haber nacido en Guayaquil, Ecuador? No, mis hermanos. No es judío el que es externamente por haber nacido en Israel. No, es el que es, ya ustedes saben el resto, que ya vamos por ahí. Ya vamos por ahí. Pero bueno, entonces la ley no nos salva. Nos hace ver la condición caída del ser humano. Esa es la primera parte, donde se quedaron las sectas judaizantes. Hasta ahí se quedaron. Y creen que intentando cumplirla, Dios está obligado a salvarlos. De cabeza al infierno. No, mis hermanos. La primera parte nos hace ver la naturaleza caída, depravada, chueca y pecaminosa. Pero la segunda parte, que es la más importante, es la necesidad de un Salvador. Y ningún judío étnico reconoce que Cristo Jesús es el Señor. Pero tenemos falsos judíos que dicen Yeshua HaMashiach. No, Jesús no que Yeshua HaMashiach. No. Jesús no es que es el Mesías. Jesús es el Señor. Jesús es Dios, más allá de ser el Mesías. Viven esclavizados. Ustedes recordarán la parábola, la historia del publicano y el fariseo, que subieron a orar y gracias porque no me hiciste calvinista como el otro. Ustedes recordarán, ¿no? ¿Verdad? Imagínense. Le voy a leer unos textos para corroborar para las personas que están viendo la transmisión, porque es lamentable que todavía a este tiempo, como decía mi hermano Edgar, no es que han aparecido nuevas herejías, es que son reencauchadas.
Han vuelto a brotar y esta vez con fuerza. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 21. Y lo voy a leer y lo pongo en pantalla para los que están viendo la transmisión. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Una vez más, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 5, versículo del 11 al 13 dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá, y esta palabra es muy fuerte, amigos judaizantes, amigos de raíces hebreas, amigos adventistas, ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mis hermanos, nosotros como cristianos no tenemos la gracia como licencia para pecar de una manera deliberada. No, Señor. No, Señor. No, Señor. Regresemos al versículo 12, porque esta es una advertencia para las personas que pretenden justificarse por medio de la fe, pero adicional a eso, quieren perturbar la mente de los cristianos. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Mi hermano David, no entiendo. Que se corten la cabeza, se corten un brazo. Permítame, lo voy a poner en el original griego. Gálatas capítulo 5, versículo 12. Por favor, síganme en pantalla las personas que están viendo. Gálatas 5, 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Ustedes anoten ahí con un bolígrafo o con lo que quieran y resalten la palabra mutilasen. Ahí hay una palabra que es extremadamente fuerte, que Pablo lo usó, y esa palabra es apocopto, con K, apocopto, y literalmente significa castrarse. Ojalá a todas estas personas que promueven que guardemos el sábado, que las 7 fiestas de Israel, ni siquiera guardo las fiestas de Ecuador, gracias a Dios. Ojalá todas estas personas que promueven el hecho de que necesitamos encontrar nuestras raíces hebreas. ¿Cuál raíces hebreas? Algunos nacieron en Perú, yo nací en Ecuador. Mi hermano César Arrúa nació, sabrá Dios si nació en la Patagonia. Y no lo digo de manera peyorativa. Pero ¿cuál raíces hebreas?
Apocopto, que significa castrarse. Ojalá para todas estas personas que pretenden promover o llevar a los cristianos de regreso al Sinaí para clavarlos de cabeza a que celebren las 7 fiestas de Israel, que se circunciden. Acuérdense que nosotros como cristianos sí estamos circuncidados, pero del corazón, porque Dios grabó su ley moral en nuestros corazones. Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34. Ojalá se castrasen todas estas personas que quieren promocionar o promover la celebración de las 7 fiestas de Israel, circuncisión, guardar el sábado, Yom Kippur, Yom Teruah y todos los Yom. Ojalá. No, mis hermanos, hemos sido llamados a libertad, pero no usemos la libertad como licencia para nosotros pecar de una manera deliberada. Nosotros no creemos en eso de que ya porque somos salvos podemos pecar y no importa, la salvación no se pierde. No pensemos así. Si usted piensa así es porque usted definitivamente no es un cristiano, sino un religioso. Nos tiene que doler el pecado. No promovemos pecar. Por eso es que hay sectas, sobre todo semipelagianas, que nos acusan de salvos siempre salvos. Eso ya es otro tema. Pero seguimos, mis hermanos queridos. Versículo, cuando el texto menciona en ninguna manera, este es el característico rechazo de Pablo de una falsa declaración. Gálatas 2:17 y 3:21 para corroborar. Cuando el texto menciona yo, observen el número de veces que aparecen los pronombres personales. Yo, mi, también aparece mío en el contexto aquí adelante. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Miren lo que dice Pablo. Este es uno de los pasajes que revelan el concepto de la ley mosaica, funcionando como un espejo para revelar el pecado personal. Gálatas capítulo 3, versículo 14 al 29. Mis hermanos, el quebrantar la ley una vez para quebrantar el pacto y por lo tanto llevar las consecuencias. Santiago capítulo 2, versículo 10. Cuando el texto menciona sino por la ley, esta es una oración condicional de segunda clase, la cual es contraria al hecho. Pablo era convicto de pecado. Este es el único ejemplo de esta función gramatical, la carta. Pablo lo usa en Gálatas capítulo 1, versículo 10 y en Gálatas 3:21, al igual que en 1 Corintios capítulo 2, versículo 8 y en 2 Corintios capítulo 12, versículo 11. Cuando el texto menciona no codiciarás, esta es una referencia del último de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 17 para corroborar. También, 17 para corroborar, claro, el último mandamiento, perdón. Y Deuteronomio capítulo 5, versículo 21 para corroborar. Este es el último mandamiento, o en este último mandamiento se enfoca en la actitud correcta, la cual es realmente la esencia de todos los mandamientos. Esto lo vemos desde Mateo capítulo 7 y también desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. La ley es mencionada con frecuencia como el mandamiento. El término codiciar significaba poner en el corazón, o poner en el corazón esto o aquello, etcétera, etcétera. O mejor dicho, desear fuertemente. Dios ha dado a los humanos, tanto perdidos como salvos, muchas cosas buenas a través de la creación. Pero los humanos tienden a tomar los regalos de Dios más allá de los límites establecidos por Él. Es más o menos como que te da la mano y tú te le subes hasta la espalda. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Debemos tener mucha reverencia, mucho respeto. Recuerden el dicho, primero yo, segundo yo y tercero yo. O más y más para mí a cualquier precio. Eso es muy común, mis hermanos. Por eso es importante conocer quién es Dios, sus atributos, sus mandamientos. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión
por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La Reina Valera del año 1960 dice tomando ocasión. Otras versiones dice aprovechándose del mandamiento. Este era un término militar usado para referirse a una base de operaciones, y en este contexto es personalizado. El pecado fue caracterizado como una operación militar dirigida por un líder militar. Cuando el texto menciona sin la ley del pecado está muerto, sin la ley el pecado está muerto, el pecado es rebelión en contra de la voluntad de Dios. Así de sencillo. El pecado es rebelión en contra de la voluntad de Dios. 1 Corintios 15:56 para corroborar. No hay un verbo en esta frase, por eso se debe poner uno. Si se pone un tiempo presente, implicaría que es un principio universal. Si se pone un tiempo aoristo, implicaría que se refiere solo a la vida de Pablo. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Mis hermanos, en esta expresión, esto podría referirse a Pablo como un niño durante la edad de la inocencia o un fariseo comprometido antes de recibir en su corazón la verdad del evangelio. Hechos capítulo 23, versículo 1 para corroborar y Filipenses 3:6. La primera representa la teoría autobiográfica de interpretación y la segunda, la teoría representativa. Cuando el texto menciona, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Con las prohibiciones se le da energía al espíritu rebelde de la humanidad. Los negativos de la ley de Dios dispara el orgullo del egoísmo y la propia voluntad de la humanidad caída en pecado. Génesis capítulo 2 versículo 16 y 17 para corroborar. Génesis capítulo 3 versículo del 1 al 6 también lo corrobora. Noten cómo el pecado continúa siendo personificado. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. El mismo, se dan cuenta cómo Pablo va detallando de manera, bueno, sigamos mejor. Esta es probablemente una referencia a la promesa de Levítico 18:5. La ley prometía lo que no podía cumplir, no porque era mala en sí, sino porque la humanidad es débil y rebelde. La ley se convirtió en una sentencia de muerte. Gálatas 3:13, Efesios 2:15 y Colosenses 2:14. La ley va a ser la base para juzgar, mis hermanos. Así que, bueno, sigamos al versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión para el mandamiento, me engañó y por él me mató. Cuando el texto menciona me engañó y por él me mató, estos son verbos indicativos aoristos activos. El término engaño es usado por Eva en la Septuaginta. Ustedes recordarán en Génesis capítulo 3, versículo 13. Y Pablo usa este término varias veces. 1 Corintios 3:18 y 2 Corintios 11:3, entre otros textos. El problema de Adán y Eva fue también la codicia. 2 Corintios 11:3 y 1 Timoteo 2:14 para corroborar. Adán y Eva murieron espiritualmente por desobedecer el mandamiento de Dios, y también Pablo y el resto de los seres humanos. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Esta es la declaración de Pablo de la bondad de la ley. Sin embargo, la estructura paralela que Pablo hizo usando el pecado en el capítulo 6 y la ley en el capítulo 7 debió haber molestado a los creyentes judíos legalistas de la iglesia de Roma. El hecho de que la ley revele, despierte y condene el pecado para traer en últimas muerte al pecador no significa que la ley sea mala.
La ley no es el problema, mis hermanos. Más bien la ley es un reflejo del carácter santo de Dios y el parámetro de los creyentes para agradarle. Versículo 14, 16, 22 para corroborar. Así como también tenemos Salmos capítulo 19, versículo del 7 al 11. Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La Reina Valera del año 1960 dice: el pecado, para mostrarse pecado, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Otras versiones de la Biblia dice: el pecado, a fin de mostrarse que es pecado, el pecado llega a ser en extremo pecaminoso. La Nueva Versión Internacional dice: el pecado se manifiesta claramente, se demostrará lo extremadamente malo que es el pecado. La naturaleza malvada del pecado se ve claramente en el hecho de que tomo algo tan bueno y santo como la ley de Moisés, la ley que fue dada a Moisés, por favor, amigos judaizantes, y lo torció y convirtió en un instrumento de condenación y muerte. Salmos 19 y 119 para corroborar. Efesios 2:15, Colosenses 2:14. La humanidad pecadora ha tomado cada buen regalo de Dios y ha dado a la humanidad más allá de los límites establecidos por Dios. Noten las dos cláusulas INA que indican propósito. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando el texto menciona que la ley es espiritual, la ley de Dios es buena y ella no es el problema. Ya lo había mencionado. Cuando el texto menciona que yo soy carnal, este término es usado por Pablo en un sentido neutral, significando el cuerpo físico, y en un sentido negativo, significando la naturaleza caída de la humanidad en Adán. Es incierto a cuál se está refiriendo aquí en este texto. Cuando el texto menciona vendido al pecado, este es un participio perfecto pasivo porque significa yo he sido vendido y continúo siendo vendido a la esclavitud del pecado. El pecado es una vez más personificado aquí como un dueño de esclavos. El agente de la voz pasiva es incierto. Se podría referir a Satanás, al pecado, a Pablo o a Dios. En el Antiguo Testamento, el término principal para indicar que Dios atraía a la humanidad a sí mismo era rescatar o redimir y sus sinónimos. Originalmente significaba comprar de regreso o comprar de nuevo y sus sinónimos. El concepto opuesto es la frase usada aquí, literalmente vendido y puesto en las manos de. Ustedes pueden corroborar en Jueces capítulo 4 versículo 2, también en Jueces capítulo 10 versículo 7 y en 1 Samuel capítulo 12 versículo 9. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Cuando el texto menciona porque lo que hago no lo entiendo, el Hijo de Dios tiene la naturaleza divina, pero también la naturaleza que nosotros tenemos, 100% hombre, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Ojo, pero hay una diferencia con nosotros, mis hermanos queridos. Jesús nunca pecó. Nunca pecó. Y lo digo claramente. Nosotros sí. Esa es la gran diferencia.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4 para corroborar, y Gálatas 5, 17. Potencialmente el pecado está hecho inoperable para la experiencia humana. Romanos capítulo 6, versículo 6 para corroborar. Los judíos dicen que en el corazón de cada hombre hay un perro negro y uno blanco. Ustedes ya recordarán que yo les mencioné eso, ¿no? El que uno alimente más es el que crecerá más. Se nota el dolor de Pablo al describir el conflicto de nuestras dos naturalezas. Los creyentes hemos sido liberados de la naturaleza caída, pero continuamos siendo atraídos por su atracción. Esta es la guerra espiritual que comienza después de la salvación. No crean que el cristiano, mis hermanos, apenas reconocen a Cristo Jesús como Señor, ya saben, pues no, eso es la consecuencia. No es que lo vamos a hacer como fetichismo. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree. No, mis hermanos. No, mis hermanos. Cuando nosotros pasamos de muerte a vida, cuando nosotros estamos con el Señor, cuando estamos crucificados con Él, hemos sido amalgamados al cuerpo de Cristo, estamos siendo fusionados, estamos siendo regenerados, estamos siendo santificados y caminamos con el Señor y permanecemos, pero también caemos. Pero hay una diferencia, nos duele. Sí, mis hermanos, nosotros como cristianos también caemos muchas veces. Pero hay una diferencia. Ya no somos esclavos del pecado. Una cosa es que tú caigas en pecado y otra cosa es que tú practiques el pecado. Eso lo veremos en el capítulo siguiente. Así que no se pierda esta serie. Comparta, denle en like, suscríbanse. Seguimos, mis hermanos. Versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Aquí tenemos una palabra, una frasecita, una palabra, y sí, o sí. Esta es una condición, esta es una oración de primera clase condicional, la cual es vista como verdad desde la perspectiva del autor y para sus propósitos literarios. Esto ya lo había comentado en estudios anteriores. La ley es como un mapa, vamos a decirlo así, que nos muestra por dónde debemos andar para que no muramos. Porque las consecuencias, a ver, voy a hablar del cristiano. Mi hermano César Arrúa. Miren que le digo hermano César Arrúa. Mi hermano César Arrúa, él cree en el Señor Jesucristo. Él cree en la salvación por fe. Es evidente las obras que él hace, es evidente que glorifican a Dios. Y uno por acá se da cuenta, ese es cristiano. Recuerden, a nadie le va a interesar si usted es cristiano, pero se van a dar cuenta si usted verdaderamente se comporta como tal. Entonces, esas son las que van a hablar. Y el día de mañana mi hermano César Arrúa cae en pecado. Amigos arminianos, perdió la salvación. ¿Qué dice usted, mi hermano Gabriel Pereira? Perdió la salvación. Mi hermano César Arrúa cayó en pecado mañana. Cae en pecado mañana. Perdió la salvación. La salvación no se pierde. El Perfecto. hijo siempre va a ser hijo, ¿no? Perfecto. La salvación no se pierde. El Señor Jesucristo dijo, nadie las arrebatará de mi mano. Por eso no podemos venir con insolencias a decir, pero es que ya hay que cuidar con temor y temblor. Y ya ustedes saben todos esos textos, pero son textos que hay que hacerle su buen exégesis. Pero ninguno de esos dice que la salvación se va a perder. Porque si la salvación se perdiera, pues ¿para qué vino Jesucristo? Si hubiera quedado sentado en el trono y hubiera dicho, sálvese quien pueda. Usted, César Arrúa, usted puede salvarse solo. Eso no es así. Necesitamos de un Salvador. Pero el día de mañana César Arrúa peca. Si mi hermano peca, el Espíritu Santo lo va a convencer del pecado. Ya no hay condenación para él. Bueno, no me quiero adelantar al capítulo siguiente. Pero bueno, sigamos. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado no ha sido lavado. A ver, el pecado es como que no... A ver, el pecado que mora en nosotros.
por así decirlo. Nosotros seguimos en esta naturaleza. Seguimos siendo pecadores, mi hermano. Somos salvos, sí, eso es una cosa. Eso es una cosa. Pero día a día el Espíritu Santo nos está ayudando a ser santificados. Y más, y seguimos, y leemos su palabra, y compartimos. Que vamos a caer en algún momento en pecado. Claro que sí. Que vamos a llorar, por supuesto que sí. Es mejor que usted llore ante la presencia de Dios, con sinceridad en su cuarto, leyendo las escrituras, reconociendo su error, su pecado, diciendo: Padre, te he ofendido, perdóname en el nombre de Jesús. Es mejor llorar así, con sinceridad, y no hacer el show barato en las iglesias carismáticas con las manos alzadas. ¡Ay! Y Cristín Di Clario ahí con las canciones ahí, ¿no? No, mis hermanos, que vamos a caer en pecado, sí, y nos va a doler, No promocionamos el pecado, cuidado. Si una persona piensa que tenemos licencia para pecar, es una persona que simplemente es religiosa. No, pero él ya conocía las escrituras. Sí, pero 1 Juan 2:19 dice claramente: salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Y hay muchos que han salido incluso del Ministerio Biblia Libre Internacional. Y andan por ahí, de aquí para allá, saltando de allá para acá y de allá para acá. Y no se definen. Salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Si alguien se va de este ministerio, oramos para que siga en la palabra del Señor. Y nos sentimos alegres cuando nosotros escuchamos y nos enteramos: mira, mi hermano ya está predicando por ahí. Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Miren, mis hermanos, cuando el texto menciona eso, Pablo no está diciendo que el cuerpo físico sea malo, sino que el campo de batalla entre la naturaleza pecadora y el Espíritu de Dios están ahí. Están batallando. Los griegos decían que el cuerpo junto con la materia eran malos. Eso decían los griegos. Esto desarrolló la herejía dualista del gnosticismo. Esto lo vemos en Efesios, también lo vemos en Colosenses y también lo vemos en Primera de Juan. Los griegos tendían a culpar a los físicos por los problemas espirituales. Pablo no ve el conflicto espiritual en estos términos. Él personificó al pecado y usó la actitud rebelde de la humanidad contra la ley de Dios como la oportunidad para la invasión de la maldad en la naturaleza humana. Como les he dicho anteriormente, el término carne en los escritos de Pablo puede significar bien sea el cuerpo físico, el cual es moralmente neutral, o la naturaleza humana pecadora heredada de Adán. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¡Wow! El pecado que mora en mí. El apóstol Pablo muestra tan claramente el pecado de la humanidad. Mire que él no se justifica. Él no dice así como que, tienen, como decía el líder de la secta Amigos de Jesús allá en Argentina, tienes que caminar en santidad. Pero es el primer inmoral, mis hermanos. El pecado que mora en mí. Él no se estaba justificando. Él no dice: ay, Señor, orando, quítame los pecados ocultos. No, ¿qué pecados ocultos? Tú sabes cuál es tu pecado. Tienes que arrepentirte. Dejemos la hipocresía. Tenemos que reconocer, a Dios no le podemos engañar. Tenemos que reconocer: Padre, he pecado contra el cielo y contra la tierra. He ofendido a mi hermano Víctor Macei. He insultado a mi hermano, Aníbal Quintana. El día de hoy, mi hermano Albertito me trató mal. Y tuve un sentimiento negativo. Quería cachetearlo. Un ejemplo, no digo mi hermano. Si mi hermano Alberto Contreras está por ahí, Dios me lo bendiga. Lo estoy poniendo de ejemplo, ¿no? Pero no podemos ser hipócritas.
Con eso de que quítame los pecados. ¿Cuál pecado oculto? Sí, en algún momento personajes de la historia oraron así, pero usted sí sabe su pecado. No se haga el hipócrita. Reconozca su pecado. Y le recomiendo Esdras capítulo 9. Daniel capítulo 9. También para que lo vayan leyendo. Yo la vez pasada, bueno, ya, eso. Sigamos, mis hermanos. El apóstol Pablo muestra tan claramente el pecado de la humanidad, pero no menciona a Satanás sino hasta después. Romanos capítulo 16, versículo 20, para corroborar. Los seres humanos no pueden culpar a Satanás por su problema con el pecado, como lo hacía, o como lo hacen pues muchos pseudos pastores y predicadores que dicen, te reprendo, Satanás, espíritu de borrachera, espíritu de andar mirando a la mujer ajena, espíritu de burlarme de mi hermano Víctor Macei, espíritu de, no sé, espíritu de cualquier cosa. No podemos andar culpando al diablo por todo. Claro, es verdad, Satanás te va a presentar el pecado en bandeja de oro, pero él no va a pecar por ti. Es tu problema si tú pecas basado en tu propia concupiscencia, acorde con el libro de Santiago. El pecado es personificado como un rey, tirano, dueño de esclavos. Nos tienta y atrae a independizarnos de Dios, de buscar nuestra voluntad a cualquier precio. La personificación que Pablo hace del pecado y su relación a la decisión humana refleja el pasaje de Génesis, capítulo 4, versículo 7. Pablo usa el término mora o habita varias veces. La naturaleza pecadora no es destruida o removida en la salvación, sino hecha potencialmente inoperable. El que continúe sin poder depende de nuestro sometimiento con el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Dios ha provisto a los creyentes con todo lo necesario para combatir el mal, sea personificado, literal o personal. Satanás y sus demonios no tienen fuerza o tienen dominio sobre el cristiano. Ojo, que pueden influenciar. No existe tal cosa como que, mi hermano Aníbal Quintana está poseído. Escuchen bien cómo tiene o cómo suena a inconsistencia. Mi hermano obviamente es cristiano. No le va a llamar un hermano a un de la secta Solo Jesús. Usted le va a decir hermano, le está diciendo un cristiano. Mi hermano Aníbal Quintana está poseído, hay que orar por él. Espérate un rato. Efesios 4:30 dice que el cristiano está sellado por el sello de Dios, el cual es el Espíritu Santo. No puede un cristiano ser endemoniado, pero puede ser influenciado. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Así que párese tieso, mi hermano. Párese sobre la roca. Siga clamando al Señor. Agárrese. Cuando aceptamos el regalo de la salvación que Dios nos da, obviamente como consecuencia de haber pasado de muerte a vida, de igual manera debemos aceptar el regalo y el poder del Espíritu Santo para contrarrestar el pecado. Obviamente Dios va a poner el querer como el hacer en los que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. La salvación y la vida cristiana son un proceso diario que comienza y termina con las decisiones diarias de los creyentes. Estoy hablando de la santificación, que eso es un acto sinérgico. No es monérgico, la salvación es monérgico, pero la santificación es sinérgico. Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos, es decir, el Espíritu Santo, la armadura espiritual, la revelación, que estoy hablando de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y la oración. Ahí están las armas para poder estar en la batalla diaria. Efesios capítulo 6, versículo 11 para corroborar. Efesios capítulo 6, versículo 17 y 18. La batalla es feroz, mis hermanos, pero la batalla, mis hermanos, ya está ganada. Ya está ganada. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo en la cruz dijo, tetelestai, pagado todo en su totalidad. Él no dijo está pagado 50% y de aquí en adelante ustedes corran, hagan lo suyo. Uy, se cayó de cabeza César Arrúa.
pásenme el borrador y lo voy a borrar del libro de la vida. Ya se portó bien, vamos a anotarlo otra vez en el libro de la vida. Otra vez se portó mal. Y así 80,000 veces. Que va y viene, que va y viene, que va y viene. Pensar así es burlarse en la cara de un Dios el cual es omnisciente y ya sabe quiénes son los suyos desde antes, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Mucho cuidado. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Wow, imagínense. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Cuando el texto menciona la ley de Dios, para los judíos esto se refería a la ley dada a Moisés en el Sinaí. Pero para los no judíos esto se refería al testimonio de la naturaleza. Acuérdense que el firmamento describe o narra las obras de sus manos, a la conciencia interna, moral y a las normas o principios morales de la sociedad. Salmos capítulo 19, versículo 1 al 6. Recuerden que nadie tiene excusa para decir, yo no conocía a Dios. Mentira, mentira. Como sea, van a saber que Dios existe. Como sea. La versión Reina Valera del año 60, la versión del año 1995 y otras versiones dicen el hombre interior. La nueva versión internacional dice en lo íntimo de mi ser. Pablo contrasta al hombre exterior físico con el hombre interior espiritual. 2 Corintios capítulo 4 versículo 16 para corroborar. En este contexto la frase se refiere a esa parte de Pablo o de la humanidad salva que acepta la voluntad y la ley de Dios. Este capítulo muestra que el mero conocimiento de Dios y su palabra, ojo, suficiente. Los creyentes necesitan también al Espíritu Santo. Pues, si no tienes al Espíritu Santo, yo les hago una pregunta. ¿Quién los va a convencer de pecado? ¿Quién los va a llevar a toda verdad? ¿Quién les va a ayudar a que den fruto? Gálatas 5, 22, 23, ustedes recordarán. ¿Quién les va a dar la iluminación para que puedan entender la revelación dada, o sea, las Sagradas Escrituras? ¿Quién? Necesitamos el Espíritu Santo. Y eso solamente Dios lo da. No existe tal cosa como que venga el fin de semana porque a las 7 de la noche va a empezar el sanaciones y milagros y usted va a recibir al Espíritu Santo. Corra de ahí. Corra de ahí. Por ahí no es, mis hermanos. Salga corriendo. Cuando el texto menciona, pero veo otra ley en mis miembros. Pero antes de eso voy a leer el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Cuando el texto menciona, pero veo otra ley en mis miembros, este versículo claramente muestra el uso de Pablo de la ley, o sea, nomos, que es la palabra en el original griego, para referirse a la ley del pecado y la ley de Dios. Pablo usó el término para el Antiguo Testamento y luchaba con el concepto de la ley. Ojo con eso. En un sentido era la revelación de Dios, un maravilloso, extraordinario regalo a la humanidad. Sin embargo, en otro sentido, era aquellos que definió el pecado y claramente puso límites que la humanidad pecadora era incapaz de guardar. Estos límites no eran solamente revelación del Antiguo Testamento, sino guías morales, revelación natural o principios morales y normas. Salmos 19 para corroborar. Los seres humanos son rebeldes por naturaleza, que quieren estar en completo control de sus vidas. Yo no le hago males a nadie. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miren qué definición de Pablo, ¿ah? Miserable de mí. ¿Puede acaso esta declaración de Pablo referirse a una persona salva? Ahí nomás se las dejo, mis hermanos. No tenemos absolutamente nada de qué jactarnos en esta vida. Pablo
fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, instruido por el mismísimo Señor Jesucristo. Miren lo que dicen en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hagan ese contraste con personas que a este tiempo dicen, yo no le he hecho males a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué Dios salva a unos y a otros no salva? Yo no he hecho nada malo como para irme al infierno. Y Pablo, ya ustedes saben todas las credenciales de Pablo, ¿no? Criado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, la tribu más élite. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como para que otros vengan y digan, yo hablo en lenguas angélicas. O como otros que dicen, yo soy el doctor. Yo soy el apóstol. Yo soy el profeta. Nosotros interpretamos la Biblia de la mejor manera posible. Yo les recomiendo los videos de mi hermano Albertito. De los tres últimos domingos, que ahí habla de la humildad que debe tener el cristiano. Pero estoy hablando de la humildad correcta, la apropiada. No estoy hablando de la falsa humildad. Ay, yo soy humilde. Imagínense. Tienen que ir a tomar un seminario de humildad allá allá por Argentina, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y yo les hago una pregunta. ¿Puede esta declaración de Pablo referirse a una persona salva? O sea, oye, no sé ustedes, mis hermanos, a mí me vuela el cerebro, así me explota el cerebro de leer ese versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo pecaminoso, de este cuerpo de muerte? Está hablando Pablo, el apóstol. Algunos dicen que no, por lo tanto este capítulo se refiere a personas morales, religiosas, pero no redimidas. Otros dicen que sí, que se refería a la tensión del evangelio, del ya casi, pero todavía no. En la vida de los creyentes para el cumplimiento de la escatología, que no ha sido aún manifestado, el creyente maduro, mis hermanos, siente esta incongruencia más agudamente. Mis hermanos, conforme vamos aprendiendo más las escrituras, nos sentimos más así como que, Señor, gracias Padre. Gracias. Desde el mismo hecho de que le está abriendo el entendimiento para hacer que usted entienda la palabra, su palabra. Wow. No tenemos nada de que jactarnos. Absolutamente nada. Permítame. La versión Reina Valera del año 1960 y la del año 1995 dice este cuerpo de muerte. La nueva versión internacional dice este cuerpo mortal. El cuerpo físico y la mente, mis hermanos, no son malos en sí. Fueron creados por Dios para la vida en la tierra y para tener compañerismo con Él. El problema es la naturaleza. El problema es la naturaleza. Tenemos una batalla diaria. Fueron hechos buenos en gran manera. Ustedes recordarán Génesis capítulo 1, versículo 31. Pero Génesis 3 cambió a la humanidad y alteró el propósito de Dios. Este no es el mundo que Dios quería que fuera. Y nosotros no somos las personas que Dios nos creó para ser. El pecado ha afectado radicalmente la creación. El pecado ha tomado lo que era bueno y lo ha torcido para lo malo. El cuerpo y la mente se han convertido en el campo de batalla de la tentación y del pecado. Pablo siente esa batalla fuertemente. Él anhela que llegue ya la nueva era, el nuevo cuerpo, el nuevo compañerismo con Dios. Nosotros lo anhelamos. Y siempre, incluso hasta cuando oramos, el Espíritu y la novia dicen, ven, ven Señor Jesús. Esto se cae a pedazos de tanta inmoralidad. Yo les había mencionado lo que pasó en la semana pasada con ese atentado con estos 19 niños y las 2 maestras. Imagínense, un muchacho
por una irresponsabilidad de los padres que no tuvieron los pantalones, no se ajustaron los pantalones y no lo corrigieron desde temprana edad. Corrige al hijo con tu vara, no morirá. No va a morir. Si usted corrige a su hijo a temprana edad, mis hermanos, usted le va a dar menos problemas a la policía en un futuro. Pero usted quiere ser avergonzado en un futuro. Usted quiere fracasar como padre o como madre. Haga que su hijo todo lo que venga en gana lo haga. Haga que él haga todo lo que le venga en gana. No lo corrija. Y va a ver cómo afuera lo van a adoctrinar. Y no se queje después. No se queje. Cuando el texto menciona gracias a Dios, literalmente dice gracias sean dadas a Dios. Pablo era un hombre que adoraba a Dios. Él conocía el Antiguo Testamento en cada una de las primeras divisiones, es decir, los libros del Salterio, o sea, los salmos, que terminan en doxologías. Salmos capítulo 41, versículo 13, Salmos 72, 19, 89, 52, etcétera, etcétera, etcétera. Él alaba y exalta a Dios de varias maneras diferentes. Pablo conocía al Dios Trino teológicamente y en la experiencia. En sus escritos él empezaba con oración y alabanzas a Dios. En medio de sus presentaciones él exclamaba en adoración y acciones de gracias. En conclusión, mis hermanos, de sus cartas él siempre recordaba orar, adorar y dar gracias a Dios. Es exactamente lo que nosotros debemos recordarnos cada día, entre hermanos. Los escritos de Pablo abundan en oración, adoración y acciones de gracia. Él conocía a Dios y se conocía a sí mismo y él conocía el Evangelio. De hecho, nos decía, examinémonos cada uno para ver si estamos parados, ¿no? Versículo 25, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Como comentario final. Mis hermanos queridos, la ley no nos salva. Amigos judaizantes, amigos adventistas, amigos de raíces hebreas, amigos y todos amigos que dicen Yeshua HaMashiach y que promueven las fiestas de Israel y todo eso. La ley no nos salva, pero nos muestra nuestra condición sucia, caída, chueca, depravada, y adicionalmente nos muestra la incapacidad de cumplir al pie de la letra estos mandamientos. Por lo tanto, necesitamos un Salvador. He aquí que la ley es buena, agradable y perfecta porque nos apunta a Cristo. La ley siempre hará parte de Dios y la gracia también. No hay que reducir el concepto de la ley simplemente al Antiguo Testamento. Dios es un Dios de ley y gracia y juntas siempre estarán, pero cada una cumple su propósito igual que la ira y la misericordia. Siempre la ley y la gracia han existido en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Amigos dispensacionalistas que creen que apenas suena la trompeta y ya se asoman por la ventana y dicen, ya ahora sí, ya Israel ya va a firmar el pacto con Rusia. Bueno, siempre la ley y la gracia han existido. ¿Cómo se salvó entonces en el Antiguo Testamento? Los patriarcas, se salvó, bueno, las personas que ustedes saben que se salvaron. Por gracia. Y en este tiempo, ¿tenemos ley? No, no tenemos ley. No, sí hay ley. Lo que pasa es que la ley moral Dios la grabó ya en nuestros corazones. Bendito sea su nombre. Quiero pasar saludando rápidamente a los hermanos que están viendo todavía la transmisión. A Wilmer López, Irma Martínez, a Vanessa Rossi, nuestra hermana, que el Señor me la bendiga. En algún momento estamos ahí en un exégesis y café tratando el tema de Ruth, si el Señor lo permite. Y bueno, quiero saludar también a Julio Jiménez, aquí a Boris Arias y también para mi hermano Mauricio, por ahí está mi hermano Mauricio. Y voy a empezar ahí con unas preguntas básicas, cortitas así, cortitas. Bueno, ya le pregunté a mi hermano Víctor Macei si es que él se puede justificar en el día del juicio, se va a justificar ante el Señor Jesús diciendo, yo guardé las 7 fiestas de Israel. Y de paso,
obligatoriamente, todas las semanas. Malaquías capítulo 9, versículo, ¿se acuerdan, no? Bueno, no, perdón, Malaquías capítulo 3, versículos 8 y 9. Toda la semana, ahí está mi diezmo y mi diezmo. Ya sabemos, bueno, mi hermano ya respondió que por las obras de la ley ninguno será justificado. Ninguno. Mi hermano Mauricio, a ver, mi hermano Mauricio, Dios me lo bendiga. ¿Qué opina mi hermano Mauricio? Que el Señor te bendiga. ¿Qué hora es allá en España? Creo que son 4 de la mañana. Casi las 5. Casi las 5 de la mañana. Gloria a Dios por mi hermano. Bueno, mi hermano, no le quito mucho tiempo, solo le hago una pregunta así sencillita. ¿Qué opina de la ley? A ver, como tú decías, la ley era como el mapa que nos estaba llevando a Cristo. ¿De acuerdo? Es ese mapa que nos encaminó a Cristo. Como tú decías, la ley moral aún permanece en nosotros. ¿Estamos? No es que la ley ya haya sido mala, para nada. La ley era ese ayo, ese educador, esa niñera que nos llevó a Cristo. Pero en este momento Jesucristo nos ha enviado su ayudador, su paracletos, ¿de acuerdo? Su paracletos, para podernos ayudar, para podernos sostener, porque Pablo lo que nos estaba mostrando era la importancia de esta solución para nosotros. Era necesario que la gracia entrara en el mundo, si no, todos nos íbamos a condenar, porque nadie podía cumplir la ley. Nadie, porque nuestra propia naturaleza nos iba a condenar. ¿De acuerdo? La ley se cumplió en Cristo. Todo se cumplió en Cristo. Nosotros no tenemos que hacer nada. El Señor nos entregó por gracia la salvación. No es que nosotros tengamos que recibirla, tenemos que aceptar la salvación. ¿De acuerdo? Simplemente nosotros tenemos que aceptar esa salvación, ese regalo, ese don de Dios. La ley fue hasta Cristo. La ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. La ley fue hasta Cristo. ¿De acuerdo? Por eso cuando en los evangelios encontramos todo lo que hay en los evangelios es ley. Todo lo que hay en los evangelios es ley. La gracia está después de Cristo. La gracia existía en el Antiguo Testamento, por supuesto, porque por gracia ese pueblo de Israel no fue consumido en el desierto. Cuando el Señor los iba a destruir, se atravesó Moisés y le dijo, por gracia no fueron consumidos. Por eso es que el salmista dice, por tu gracia no hemos sido consumidos. La ley fue el ayo, la ley fue aquel que nos guió, la ley fue nuestra niñera para llevarnos a Cristo, para hacernos ver que nosotros éramos pecadores, que nosotros éramos condenables. Pero como dice por ahí Pablo, más Dios muestra su amor, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso es que hay que diferenciar entre el deseo y la realidad. El deseo de nuestra carne estaba sometida a la ley, pero la realidad es que la gracia nos dio esa oportunidad para poder llegar a Cristo sin cumplir la ley. Abrazos. Mi hermano Mauricio, aprovecho ahí una segunda pregunta, que esta es una pregunta muy clave que siempre lo hacen mis hermanos. ¿Qué pasa si una persona no nace de nuevo? Se condena. ¿Cómo es su base de condenación? Esa pregunta es común. La evidencia de que alguien es salvo es el nacimiento. Es que el Espíritu de Dios ha llegado a morar en esa persona. La única forma de llegar a ser salvo es el nuevo nacimiento. Por eso es que la Escritura dice ahí, literalmente no dice, si no nacéis de nuevo, eso no es posible.
¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces de hacerlo. La escritura en el griego es una voz pasiva y dice, si no eres hecho de nuevo, ¿hecho por quién? Por alguien, que es el Espíritu de Dios, no entrarás en el reino de los cielos. La única forma de ser salvo es ser hecho de nuevo, y ese hecho de nuevo lo hace el Espíritu de Dios. Por eso es que es importantísimo, cuando tú decías allí y dabas ciertos datos gramaticales, es importantísimo ver que la acción de Dios está en voz pasiva. No es que cuando Pablo dice, y estoy convencido, eso no es cierto. Pablo no estaba convencido, había sido persuadido. Exacto, ha sido persuadido. Porque yo no me persuado a sí mismo, por si fuese por mí mismo me condenaría. Porque yo no puedo dar ese paso. Eso es importantísimo. Hay que ser muy, muy detallista con la gramática. La gramática es la que nos ayuda a entender lo que el escritor quiere decir. ¿De acuerdo? Entonces, he sido persuadido. Si el Señor Jesús le dijo a los discípulos, si no os hacéis como niños, eso no es posible, porque nosotros no podemos regenerarnos a nosotros mismos. La palabra ahí es otra vez una voz pasiva, que lastimosamente las traducciones de la Reforma tradujeron como voz activa. Yo no me puedo regenerar a mí mismo, yo no me puedo volver mi niño a mí mismo. Si no son hechos como niños, hechos ¿por quién? Por Dios. Entonces hay que entender que la acción de Dios es una voz pasiva. Lo que sucede en el hombre es una voz pasiva, no es una voz activa, porque yo no participo en el nuevo nacimiento. Yo no actúo ni pongo ni un ápice de nada. El nuevo nacimiento viene dado por el Espíritu de Dios, y esa es la salvación. Amén. Por eso es que no se pudo haber levantado Lázaro a sí mismo. Imagínense. No se pudo haber levantado. Imposible. Y ahí yo creo que en el estudio, si mal no recuerdo, ustedes recordarán en Hechos de los Apóstoles, en ese estudio tan lindo que hicimos, ahí está la diferencia entre Geiro y Anastasis. Una cosa es que uno se levante por su propio pie y otra cosa es ser levantado. Y eso yo les recomiendo que vayan al estudio de Hechos. Es un estudio muy bonito, sobre todo cuando habla de Pedro, que se acuerdan que levantó al cojo y todo eso. Bueno, eso ya más adelante. Es maravilloso ese estudio. Es maravilloso. Ese geiro, la palabra griega geiro, significa levantarse por su propio pie, ponerse de pie por sí mismo, que eso fue lo que hizo Jesús. O lo mismo que hizo cuando tú dices el cojo, porque el cojo se paró por sí mismo, ¿de acuerdo? Él se puso sobre sus pies, pero la resurrección de los muertos es anastasis, porque alguien los va a levantar, y este alguien, ya saben que es Dios, el que Jesús, cuando los llame, los va a levantar. Ese es anastasis. Amén, por eso hay que, a pesar de que en la traducción en castellano diga la misma palabra, en el griego no es lo mismo. No. Por eso es que es recomendable ir rápido al original. La exégesis siempre se hace sobre el idioma original en cualquier tipo de libro, secular, misterioso, lo que sea. Si quieres interpretar algo, tiene que ser sobre el idioma original en que se escribió el libro. ¿Por qué? Porque hay que entender qué es lo que está diciendo en el lenguaje que se escribió. No es nosotros que entendemos a los mexicanos cuando ellos hablan de lana para ellos es dinero o la lana de la oveja. Si yo le digo a un español, pásame la lana, él me va a traer un abrigo. Él no va a entender. Por eso es que hay que ir al idioma original. Cuando tú decías, por ejemplo, cuando el hermano dijo lo de los diezmos, ojo lo que voy a decir aquí, en el hebreo, ahí no dice, maldito sois con maldición. Eso no dice el texto hebreo. El texto hebreo dice, vosotros me habéis maldecido con maldición. ¿O cómo así? Eso dice, porque el pueblo estaba maldiciendo a Dios, porque no estaban llevando el diezmo. Y su contexto es Nehemías 13, porque el pueblo de Israel había dejado de llevar el diezmo
porque un sacerdote sinvergüenza había metido a su yerno en el alfolí y le había armado un apartamento, cama, nevera, televisor y todo, y la gente no tenía dónde llevar el diezmo. Y la gente estaba murmurando con Dios porque los que no tenían cómo sostenerse, estaban aguantando hambre y estaban maldiciendo a Dios. El texto en hebreo ahí dice, vosotros me habéis maldecido, dice Dios. ¿Cómo sabemos eso? En el texto Masoreta, que está en Leningrado, está la nota marginal al lado del versículo donde el Masoreta, el copista, dice, cambié el término porque no es posible que nosotros maldigamos a Dios. Esa es la ventaja. En el texto Masoreta, en los manuscritos, los copistas colocaron al lado porque estaban cambiando el versículo, porque en la mente judía era imposible que Dios fuera maldecido o se estuviera equivocando cuando el texto realmente dice lo contrario. Un abrazo. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, te damos muchísimas gracias por haber permitido que nosotros podamos reunirnos aquí entre hermanos y poder compartir tu palabra. ¡Qué delicioso banquete! Padre Santo, solo tú eres el único que abre nuestros corazones y nuestro entendimiento para poder asimilarlos y poder asimismo, como hemos recibido por gracia, poder compartirlo con gracia con todos los que podamos. Padre Santo, no tenemos absolutamente nada de qué jactarnos. Cada vez que nosotros aprendemos más y más de tu palabra mediante estos estudios, nos damos cuenta que nos falta aún aprender muchísimo más. Muchísimo más. Ayúdanos a compartir. Aprovechamos, Padre Santo, para pedirte perdón por nuestros pecados. Ayúdanos a poder ser más tolerantes con todas las personas que piensan diferente a nosotros. Ayúdanos a poder llevarles ese mensaje. Nosotros no convencemos a nadie de pecado, solo tu Santo Espíritu convence de pecado. Nosotros solo nos tenemos que limitar a predicar tu palabra. Gracias, Padre. Te rogamos, te suplicamos, quédate con nosotros en este día. Acompáñanos, guíanos, protégenos, cuídanos. Te lo suplicamos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, nos vemos en una próxima transmisión. Nos vemos en el capítulo que viene. El capítulo que viene va a estar bueno. Ahí le dejo nomás, lleguen puntual. Nos vemos, si Dios lo permite, en una próxima transmisión. Bendiciones.